Amados en Cristo, un abrazo desde la latitud 0, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. El sacrificio de Elohim en su Ben, en su Hijo, el Mashiach, debe ser entendido desde dos puntos de vista de por qué envió y cuál fue el propósito. En el Brit Hadashah nosotros tenemos la visión clara del Yeshua HaMashiach como el enviado del Padre, pero para dos propósitos. Y para eso necesitamos ir nosotros al Tanaj. Para entender, primero, que todo primogénito de los animales o de los hijos, en el caso de los hijos varón, y en el caso de los animales macho, le pertenecen a Elohim, el Creador. Si un padre quería rescatar a su hijo primogénito, tenía que pagar un rescate. Y el rescate era guardado en el tesoro del templo. Cuando nosotros leemos en el Brit Hadashah, en Juan 3:16, bajo este contexto de volver a la raíz y entender el propósito, dice en Yohanan 3:16, porque Elohim, porque el Creador, amó tanto al mundo que dio a su Yahid, a su único e incomparable Ben, e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Punto número 1. El Padre tenía dos opciones: mandarle a su Hijo como cordero y mandarle como sacerdote. Porque cuando un padre no pagaba el rescate por su hijo primogénito, el hijo quedaba para sacerdocio en el templo, le pertenecía al templo. Pero si es que el padre mandaba para sacrificio, lo mandaba como cordero. Y aquí en este caso, Elohim, el Creador, el Abba, el Padre Celestial, está enviando a su Hijo para pagar el pecado nuestro, es decir, para sacrificio en primer lugar. Y dice, porque Elohim no envió a su Hijo, ahora aclara a su Hijo, primero está enviando al Cordero, pero ahora a su Hijo al mundo para juzgarlo. Si venía como sacerdote, venía para juzgar. Si venía como hijo del Creador, venía para juzgar. Pero dice, le mando como cordero para sacrificio y para pago de los pecados del mundo. Porque Elohim no envió a su Ben al mundo para juzgarlo, sino por medio de él el mundo pudiera salvarse. Aquellos que confían en él, se refiere al Cordero, no son juzgados, es decir, con el pago nosotros habíamos pagado el precio del pecado, pero los que no confían en él ya han sido juzgados por el hecho de que ellos no han confiado en el Yahid, en el único e incomparable Ben de Elohim. Ahora, este es el Mishpat, el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas y no querían que la luz alumbre sus obras. Porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan para que sus obras no sean expuestas. Ahí está la razón por la cual los hijos de Elohim somos rechazados. Pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz. Recuerde que la luz viene de la emuná, de la confianza. Y que la confianza es de doble vía y produce obras, porque la emuná sin obras es muerta. Pero cuando nosotros damos todo, nos convertimos en luz.
Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Para que todos vean sus obras que sus obras son realizadas por Elohim. En el Tanaj nosotros tenemos una celebración en el templo que se denominaba el Pirión Javén. Esta ceremonia del Pirión Javén era la ceremonia de la redención de los hijos primogénitos. El padre del primogénito pagaba en monedas de plata el rescate de su hijo para que su hijo no se quedase en el templo como sacerdote. Pero aunque pague el rescate, le seguía perteneciendo a Elohim, todo primogénito. En los días del templo, las monedas se usaban para redimir a los primogénitos. Eran monedas de plata. Acuérdense que pagaron 30 monedas de plata los sacerdotes para comprar al Yahshua HaMashiach. Los corderos primogénitos no se podían rescatar, eran para sacrificio. Es decir, si yo tenía mi familia y tenía también un ganado, los primogénitos de los corderos se iban para sacrificio, pero mi hijo, el primogénito, tenía que ser rescatado para que no se quede en el templo como sacerdote. Todo hijo primogénito le pertenece al templo y al sacerdocio, a menos que sean redimidos. Todo primogénito era redimido pagando el dinero, las monedas en plata, y eso quedaba en el tesoro del templo. Imagínense cuánto dinero y cuánto tesoro había en el templo, de cuántos primogénitos. Por eso decían los fariseos que no hay que jurar por el tesoro del templo. Tengo también que decirle que el Yahshua HaMashiach es nuestro Pirión Javé. Es el pago del sacrificio por nuestros pecados. Pero quiero que veamos un texto. Veamos primero en Mateo capítulo 26. 26:14. Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, el llamado Yahudá de Keriot, fue a los principales Kohanim, a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme si les entrego al Yahshua? Ellos contaron 30 monedas de plata y se la dieron a Yahudá. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pagar del tesoro la plata para que el Yeshua les pertenezca. No fue un pago por traición, sino por pertenencia. El rato que ellos pagaron, ya el Yahshua les pertenecía y ellos quisieron sacrificarlo. Pero todo estaba hecho a causa de que el Padre tenía el control y lo había mandado como cordero para el sacrificio. Y desde ese momento buscaban una oportunidad para entregarle. Veamos Números 3:44. Números 3:44. Yahweh Elohim habló a Moisés diciéndole: toma a los levitas en lugar de todos, levitas en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitas serán míos. Aquí está el mandato. Primogénitos de animales y primogénitos varones le pertenecen a Elohim. Yo soy Yahweh Elohim. Y en cuanto a las redenciones
los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los Leví. Tomará 5 ciclos por cada uno, de acuerdo con la cuenta de las cabezas. Los ciclos, cabezas tomarás por ciclo en 20 geras, la medida. Le darás el dinero al sacerdote Aarón, sus hijos, como redención por ellos. Moisés tomó el dinero de la redención de los que había en exceso de la redención de los Leví, de los primogénitos de los hijos de Israel, tomó el dinero, 1365 ciclos santos. Todo lo que entraba al templo era santo. Moisés dio el dinero de las redenciones a Aarón y sus hijos, de acuerdo a la palabra de Yahweh Elohim, tal como Yahweh Elohim le había ordenado a Moisés. Aquí está. Ahora, quiero que miremos un pasaje que nunca lo entendimos, no lo entenderíamos si no vamos a la raíz. Ahora entendemos que el primer hijo varón le pertenece a Elohim. Y si no quieres que se quede en el templo, tienes que pagar un rescate. Vamos por favor a primera de Shemuel, capítulo 1. La historia del Cana y Ana. En la tierra de Efraín había un hombre, de Remataín, su nombre Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas. Vamos a entender un poco esto, pero ahora desde el punto de vista de la raíz. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina, las 2 esposas de Elcana. Esta tenía hijos, tenía Banín, tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Es decir que Elcana, por parte de su esposa Penina, ya había pagado rescate por el primogénito. Y siempre que iban al templo, él les daba la parte de la proporción para que ellos dieran ofrendas. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar a Yahweh Elohim, el Shaddai, y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ovni y Pinjas, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes de Yahweh Elohim, Ovni y Finés. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos un banot, una porción que les correspondía. Todos iban con ofrenda, con sacrificio. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que Yahweh Elohim le había hecho estéril. Ahora vamos a entender nosotros esto de mejor manera. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que Yahweh Elohim la había hecho estéril. Acuérdense que en ese tiempo, para una mujer ser estéril, si no entendía, ella estaba apartada para un tiempo, para que cuando dé a luz, eso era una victoria para Elohim. Cada año cuando iba a la casa de Yahweh Elohim sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar, no comía. Entonces Elcana, su esposo, le decía a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del Cohen, del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del templo de Yahweh Elohim, con gran angustia comenzó a orar a Yahweh Elohim y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Ella dijo: Yahweh Elohim, Shaddai, si te dignas en mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un ben varón, un hijo varón,
Ella sabía que si tenía un hijo varón, le pertenecía al templo y le pertenecía a Elohim. Yo te lo entregaré para toda su vida y nunca le cortaré el cabello. Ella está haciendo un pacto tremendo y dice, si tú me das un hijo varón, yo no voy a pagar rescate porque te lo ofrezco para ti. Se va a quedar en el templo. ¡Qué tremendo! Ella lo que quería no es un hijo para afrentar a Penina. Ella quería un hijo para ofrecerle al Señor, pero no pagando ofrenda para sacarlo y decir, aquí está mi hijo. No, dijo, yo no voy a pagar rescate. Yo lo voy a dejar en el templo para que sea tu sacerdote. Como Ana estuvo orando largo rato ante Yahweh Elohim, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía escuchar su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Elí no tenía discernimiento. Elohim se estaba quedando sin sacerdotes. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban haciendo pecado a las puertas del templo. El padre había determinado ya que los tres iban a morir y se iba a terminar el sacerdocio. Pero iba a empezar con la ofrenda de Ana, es decir, Samuel, un nuevo ministerio que sería profético. No, mi Adón, no, mi Señor, no he bebido ni vino ni sidra. Soy solo una mujer angustiada que he venido a desahogarse delante de Yahweh Elohim. Ha venido a desahogarse delante de Yahweh Elohim. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en shalom, le dijo Elí, vete en paz. Que el Eloé de Israel, que el Creador de Israel te conceda lo que has pedido. Ojalá fortalezca usted siempre a esta sierva. Gracias, ojalá siempre fortalezca usted a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y fue a comer. Desde ese momento. Su semblante cambió. Recuerde que en Eclesiastés dice, ¿por qué harás que Elohim se enoje? Si ofreces, tienes que cumplir. Porque si ofreces y no vas a cumplir, es mejor que no ofrezcas. Porque se destruirá todo. Pero ella salió en paz, porque lo que ofreció ella sabía que iba a cumplir. Al día siguiente madrugaron y después de adorar a Yahweh Elohim, volvieron a la casa de Ana. Luego el Cana se unió a su esposa, Ana, y Yahweh Elohim se acordó de ella. Ana concibió y pasó un año y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Shemuel, pues dijo, a Yahweh se lo pedí. Ahora, aquí es algo maravilloso que siempre lo he dicho. Cuando la promesa de Elohim trae el anuncio de descendencia, siempre dice, de aquí a un año tendrás un hijo. No dice de aquí a 9 meses. Investigue por qué será. Cuando Ana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual a Yahweh Elohim, Ana lo acompañó. No iré hasta que el Yeled, el niño, sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo a Yahweh Elohim y allí se quedará el resto de su vida. Ahora sí entendemos, entendiendo la raíz y cómo funciona el rescate. Es un doble sacrificio el que hizo Ana. Primero recibió el hijo, pero le ofreció y no pagó el rescate y lo dejó en el templo. Es el doble sacrificio que nuestro Padre Celestial hace a través del Yahshua HaMashiach. Él lo envió como hijo, pero lo envió como cordero. Lo envió como cordero para el sacrificio. Los sacerdotes del Sanedrín enviaron a pagar para que él le pertenezca al templo y el Yeshua pueda ser sacrificado como cordero. Y eso estaba escrito.
y ese dinero ya no podía ser devuelto. Por eso es que Judas se ahorcó, porque no podía devolver ese dinero al arca del templo. El Yahshua HaMashiach, el Padre celebró a través de él el Pirión Javén, la ceremonia, pero no pagó el rescate, al igual que Ana. El Padre no pagó el rescate porque tenía que morir el Yahshua para que resucite y como Mashiach pueda avergonzarle al enemigo y declarar que la cuenta está pagada. Entonces podemos leer nosotros lo que dice en el libro de Juan otra vez y verlo desde esta manera y decir: de tal manera amó Elohim al mundo. En Juan 3:16. Aquí está. Porque Elohim amó tanto al mundo que dio a su Yahid, a su único e incomparable Ben, Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida en lugar de ser destruidos. Porque primero vino como cordero. El Padre no pagó rescate. Dijo: yo traigo a mi Hijo, pero cuando Él resucite, Él será el sacerdote, el sumo sacerdote del templo. Porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo. Porque si venía como hijo, venía. Por eso tenían el terror los sacerdotes. Entonces ellos dijeron: no lo vamos a recibir como hijo, sino como cordero, como animal, para sacrificarlo. El Padre pudo haber redimido, pudo haber pagado el rescate de su Hijo, pero dijo: no, yo lo ofrezco por ustedes. Porque si hubiese habido rescate, entonces nosotros no teníamos salvación. El Yeshua HaMashiach es la celebración de nuestro Pirión Javén, es la celebración de nuestra fiesta. Ahí está el pago. Las 30 piezas de plata fueron depositadas en el templo y no pudieron ser regresadas cuando ellos pagaron a Judas, porque ese pago ya no era reembolsable y el cordero solo tenía que ser sacrificado. Amados en el Yeshua HaMashiach, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Berlejem, latitud 0, Quito, Ecuador, un abrazo.